Buenos días a todos. Es un placer para el Sindicato Solidaridad Español estar aquí hoy con todos ustedes. Y quisiera nuevamente agradecer el esfuerzo y la colaboración que UGL hace por nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría resaltar que Europa y la Unión Europea son dos conceptos completamente distintos y diferenciados. La Unión Europea, que nació para estar al servicio de la supervivencia de las naciones del continente, se ha convertido en una entidad política globalista que ha renunciado por completo a su identidad histórica. Por tanto, todos aquellos que nos tildan de eurófobos o euroescépticos por denunciar aquello en lo que se ha convertido la Unión Europea se equivocan, pues es totalmente al contrario. La Unión Europea, que nació como una unión económica entre naciones soberanas tras la Segunda Guerra Mundial, ha derivado en una superestructura burocrática compuesta por instituciones que no elige nadie y cuyo único fin es la disolución de las soberanías y de las identidades nacionales. Como desde nuestra perspectiva Europa es mucho más que un ente supranacional disolvente, consideramos que es legítimo poner en cuestión muchos aspectos de la Unión Europea. Nosotros concebimos a Europa como una realidad histórica y geográfica que va más allá de tratados, federaciones e imposiciones ideológico-culturales del globalismo. Europa es una civilización perfectamente definida por factores históricos que nadie debería ignorar y que podrían resumirse en el pensamiento griego, en la civilización romana y en la espiritualidad cristiana. Atenas, Roma y Jerusalén son los pilares que durante siglos han sustentado nuestra civilización y que conforman nuestra identidad. Y es un hecho objetivo que España forma parte de esta unidad civilizatoria, pero no solo por su posición geográfica, sino por su aportación a la historia universal, a través de gestas como la reconquista frente al Islam, de las cuales tanto Hungría como España son símbolo histórico, gestas como el descubrimiento y la civilización de un nuevo mundo, la constatación de la esferidad de la Tierra con la primera circunnavegación de la historia, la defensa de la tradición cristiana, la creación literaria, artística y filosófica y la expansión del español como idioma que hoy hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo. Por esto y por mucho más, nuestra europeidad, por muy críticos que podamos ser con la eurocracia globalista, no puede ponerse en duda. Y no solo, como he dicho, por nuestra posición geográfica, sino por haber peleado desde hace siglos por nuestra identidad, nuestra herencia y nuestra civilización. Europa, además, también ha visto nacer ideas clave como la soberanía y se fundamenta en los Estados-nación. Por eso no entendemos la persecución que hoy están sufriendo gobiernos democráticos como es el húngaro o el polaco. En lo que respecta a España, no resulta sencillo hacerle entender a nuestros compatriotas, pues la subordinación ideológica ante el globalismo europeísta es muy fuerte. A pesar de que la entrada en la Unión Europea haya supuesto para España dejar de formar parte de las 10 mayores potencias económicas mundiales, hoy España se ha alejado de ser una potencia mundial por culpa de la Unión Europea. En España, el PSOE, el Partido Socialista, la franquicia española del SP
SPD alemán demolió por orden y en beneficio de Alemania toda nuestra industria nacional. Industria, agricultura, ganadería y pesca fueron desmanteladas en nombre de una supuesta reconversión industrial. Un eufemismo para no decir que habían vendido nuestra soberanía a trozos. Tras ello, para hacernos sentir en deuda y por compensación por tal desmantelamiento, desde la Unión Europea se nos reparten ayudas para terminar de socavar nuestra productividad y contentar a nuestra clase política. Estas ayudas, que van destinadas en su mayoría a políticas ajenas a los intereses de los españoles, solo sirven como reclamo propagandístico que resulta muy nocivo para el conjunto de nuestra nación. Pero no solo la izquierda ha vendido nuestra soberanía, también lo ha hecho el Partido Popular, en representación de la derecha, haciéndonos menos competitivos, devaluando nuestros salarios, subiendo los precios y empobreciendo a la población. En España, a diferencia de otras naciones como Polonia y Hungría, hayamos aceptado este tipo de prácticas por parte de nuestras élites, se debe a que una parte bastante amplia del pueblo español padece un complejo nacional muy fuerte, que lamentablemente se traduce en dependencia a todos los niveles con respecto a terceras potencias, entes supranacionales e intereses ajenos a los nuestros. Tras el desmantelamiento de nuestra economía y la adopción del euro, la Unión Europea firmó tratados de libre comercio que terminaron por socavar el tejido productivo de España. Esto ha afectado muy negativamente al sector productivo español. Son tratados de libre comercio que se han firmado con países que producen con mano de obra esclava. Son tratados que se han firmado con países que no respetan las exigencias sanitarias europeas, por ejemplo, Marruecos o Sudáfrica. Considero que otro aspecto fundamental para entender lo que significa la Unión Europea para las naciones que la integran es la deuda. España, tras la crisis de 2008, se vio obligada por Alemania a adquirir más deuda para salvar a inversores y para salvar inversiones, entrando así en un círculo vicioso en el que pedimos deuda para generar deuda, generando así unos intereses impagables. Esta deuda, a día de hoy en España, supone más del 120% del PIB. Supone una auténtica invasión de nuestra soberanía en todos los sentidos. Por parte de Europa, a cambio de esa deuda, se nos imponen recortes, subidas de impuestos como el IVA o subida de la cuota de los autónomos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué la Unión Europea impone que nuestros pensionistas tengan que perder poder adquisitivo y no se reduce el sueldo ni el número de políticos? Esa es la gran pregunta. Obviamente porque la mayoría de nuestros políticos sirven como correa de transmisión a los intereses globalistas. La deuda y los intereses impiden que las naciones se desarrollen y esto es lo que parece que desean los burócratas de Bruselas, quienes ven en las naciones a competidores a los que pisotear y subyugar. Además, en todos los problemas subyace un aspecto que es fundamental: la subordinación ideológica y cultural. La propaganda vertida contra España y las demás naciones del sur de Europa, a las que se nos conoce como pigs y se nos define como vagos, tiene consecuencias tanto a nivel interno como externo. Esta propaganda impulsada y apuntalada
por nuestras antiélites y sus medios propagandísticos produce un efecto adverso en nuestra economía nacional, alejando potenciales inversores, creando incertidumbre, generando más intereses y finalmente devaluando y empobreciendo aún más nuestra economía. Otro gran problema que estamos teniendo, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, es la invasión migratoria. La invasión desde las instancias europeas se exige a las naciones cuotas de inmigrantes, muchas veces como pretexto de salvaguardarlos de la guerra. La pregunta es, ¿qué guerra? ¿Cuál es la guerra? ¿De qué guerra proceden? En muchas ocasiones, en lo que afecta a España, esos inmigrantes no proceden de lugares que se encuentran inmersos en conflictos bélicos o buscando asilo político. Son inmigrantes económicos alentados por gobiernos nacionales, mafias de la inmigración, ONGs y entes globalistas. Estos inmigrantes forman parte de un entramado que se lucra con muchos millones de euros que salen de los bolsillos de todos nosotros. La Unión Europea, en un intento de pisotear las soberanías de los países, se erige como bastión moral para imponer su falsa solidaridad. Una falsa solidaridad que supone la destrucción de las comunidades en origen y la disolución a través de la ideología multicultural impuesta por grandes grupos de poder de las comunidades nacionales que reciben dichas cuotas y que ven alterado su modo de vida, sus costumbres, sus tradiciones y su identidad. Esta imposición de cuotas lo único que hace es introducir en nuestras naciones, desde un punto de vista de la inmoralidad, mano de obra esclava. Esta inmigración precariza las condiciones laborales de nuestros trabajadores y las consecuencias las pagamos todos los europeos, sobre todo los que viven en barrios más humildes. Donde antes había una comunidad, ahora solo ven inseguridad. Donde antes veían trabajos dignos, ahora ven precariedad. Donde antes veían futuro, ahora ven desesperación. Y es que nuestros trabajadores ven como cada día las políticas laborales les hacen más pobres y les hacen más precarios. Existe solución, es difícil, pero la hay. Aunque España experimenta uno de sus peores momentos, con unos niveles de deuda muy altos y un gran desempleo, millones de españoles y también de europeos están despertando. Por eso hoy estamos aquí. Están reclamando soberanía y economía nacional. Están defendiendo sus tradiciones, su cultura y todos aquellos valores que consideramos permanentes y que nos definen como civilización. Nosotros, desde el Sindicato Solidaridad, rechazamos la puesta en marcha de proyectos que terminen por socavar toda nuestra soberanía como una Europa federal, una Europa de las regiones o una supuesta unidad en torno a unos hipotéticos Estados Unidos de Europa. Todo esto lo desechamos por completo. Nosotros nos definimos como patriotas, como soberanistas, y defendemos un modelo de cooperación voluntaria entre las naciones de Europa. La situación de España en este aspecto es especialmente delicada, pues nuestra soberanía no solo se encuentra amenazada de forma externa a través de organismos supranacionales,
sino también de forma interna a través de movimientos separatistas cuyos líderes, como ustedes bien saben, han encontrado y encuentran asilo en Bruselas, una de las sedes de la Unión Europea. Hoy, Bruselas acoge fugados de la justicia española y nos parece una cruel traición. Por ello, en primer lugar, nosotros optamos por defender la unidad territorial de nuestra nación, la protección de nuestras fronteras frente a los flujos migratorios impuestos, la defensa de nuestra economía frente a la tiranía de las grandes multinacionales y el mercado global, la revitalización de nuestro sector y tejido productivo e industrial, la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestra historia y la defensa de nuestra identidad. Y sobre todo, la defensa de la vida y la familia. Y esto que queremos para España, lo queremos para el resto de las naciones del continente, así como el establecimiento de relaciones de cooperación voluntaria en temas que nos afecten en conjunto, pero preservando siempre nuestra soberanía a todos los niveles. Consideramos que poner en duda el funcionamiento de la Unión Europea, sus políticas, sus imposiciones ideológicas, sus imposiciones en materia de inmigración, su destrucción de las economías nacionales y demás prácticas que socavan la soberanía de las naciones, no es ser antieuropeo, es todo lo contrario, es querer nuestra civilización a través de las naciones que la componen. Por ello, la Unión Europea, que es un ente despótico que nos oprime, ellos tienen el gobierno, pero nosotros, unidos con nuestros pueblos, tenemos el poder. We have the power. Muchas gracias.